como para sumarizar todo, es que vimos que la transformada discreta de Fourier o la DFT, siglas, es la que nos permitía hacer el proceso de evaluar en los puntos. Esos puntos especiales eran las raíces de la unidad. Luego, la multiplicación punto a punto básicamente era como que el teorema de la convolución. Bueno, todos estos tres pasos era el teorema de la convolución ya más formal. Y el último paso era la interpolación, pero vimos que eso perfectamente lo puede hacer la transformada inversa, usando las mismas raíces de la unidad. Entonces vimos que pues así programar la fórmula tal cual directa de la DFT, tanto su inversa como la normal, pues es cuadrático porque son n términos y esos n términos, cada uno de ellos cuesta n operaciones, por lo tanto sería n cuadrada la complejidad. Como que ese es el resumen hasta ahorita. Y vimos que el tamaño de la DFT es una potencia de 2. Podemos hacer ahí como que un truco donde dividimos de forma par e impar los índices, tal que tengamos que calcular dos DFTs de la mitad de tamaño. Y debido a la propiedad cíclica de la DFT, podemos rehusar la mitad de los valores. Como si te quiero calcular n, solo necesitamos n medios de ellos, ya que por su propiedad cíclica los podemos repetir en ambas mitades, ¿no? Y la primera mitad vimos que había una formulita aquí. Para los primeros n medios términos, aquí era con un más, y aquí con un menos la fórmula. Y pues no todos los números cumplen eso, porque vimos que podemos interpolar con los números que queramos, ¿no? Pero solo las raíces de la unidad cumplen con esta propiedad bonita donde podemos usarlos, ¿no? Y así bajarle la complejidad de n cuadrada a n log n. Entonces, hasta ahí nos quedamos con la deducción. Y vamos a ver la programación de esto y un ejemplito. No sé si quedaron dudas. Esto. Entonces, yo creo que primero vamos a ver un ejemplo con una de tamaño chico para que vean cómo se hacen las llamadas cursivas. Una de tamaño 4. Vamos a inventarnos. Si quiero hallar la FT de un vector A, o voy a inventarme otro, o voy a usar el mismo que hemos estado usando, ¿no? Porque creo que por ahí ya le calculamos la DFT a, pero sin rellenarlo con ceros. Aquí igual ya les puse los ejes. Ya paso a paso. El vector A era 2, 4, 3, 1. Entonces vamos a hallarle su DFT, pero usando lo que nos dice la FFT, ¿no? La forma recursiva, no la forma así directita, porque ya lo habíamos hecho por aquí. Aquí, ¿no? Aquí lo hicimos así directo con la definición y nos dio que su DFT es esta. Vamos a hacerlo con la FFT y vamos a ir como que simulando las llamadas recursivas, ¿vale? Entonces, a ver. Lo que quiero hallar es la FFT de A, ¿no? O cualquier cosa que no se vea o me deje de escuchar o cualquier duda, me pueden interrumpir en cualquier momento. La FFT de A, pues, ¿quién es? Va a ser FFT de 2, 4, 3, 1. Vemos que el tamaño es 4, entonces ya es potencia de 2, ¿no? Aquí no hay problema. La FFT va a funcionar bien. Vamos a poder hacer las divisiones de forma correcta. Entonces, ¿qué nos dice? Que para sacar la FFT de un vector de tamaño 4, ¿no? Tengo que dividir sus índices en pares e impares. O sea, los que tienen posición par los meto a un vector y los que tienen posición impar los meto a otro. Entonces, esto hagan de cuenta, pues como que va a llamar de forma recursiva aquí sería FFT de... ¿Cuáles son los que tienen posiciones pares? El 2 y el 3, ¿no? Porque es como que el índice 0 y el índice 2 sería 2 y 3, ¿no? Y los que tienen posiciones impares, ¿quiénes son? Es el 4 y el 1. Recordemos que indexamos en 0, ¿no? Esto va a requerir estas dos llamadas recursivas. Ajá. Entonces, como todavía no llegó al caso base, recordemos que el caso base era cuando solo tengo un elemento, pues puedo seguir partiéndolo, ¿no? No sé si hay dudas. Estoy como que simulando nada más la recursión. Esto va a partirse en dos. Aquí pues ya es más fácil. Va a ser la FFT de 2, el índice par. Y luego la FFT de 3. Esto va a requerir estas dos llamadas. Hasta de aquí. De forma similar con el de acá. Por acá.
lo va a partir otra vez en 2 de tamaño 1. Sería la FFT de 4 y la FFT de 1. Ya está aquí. Así es como se van a ir haciendo las llamadas recursivas. Ya está aquí. Ok, ya está ahí, ya llega a mi caso base porque vemos que la transformada de un vector de tamaño 1 es el mismo vector, así sin cambios. Entonces, estos de aquí van a quedarse igual. Entonces, ahora aquí lo que sigue es ver cómo vamos a subir en las llamadas recursivas para ir haciendo esta formulita y recuperando la respuesta original de todo el vector, ¿no? Grandote. Si lo hacemos. Sabemos ya que estas FFTs son el mismo vector, entonces vamos a ponerle por aquí. Pues ya, esto es igual a un vector de tamaño 2. Esto pues es un vector. Esto me va a devolver, ay, me va a devolver un 4, así. Yo lo voy a mover. Entonces, vamos a ir viendo cómo combinar las respuestas de mis hijos, o sea, de mis llamadas recursivas, para yo hallar mi propia respuesta. Vamos a empezar con este de aquí. ¿Qué dice la fórmula? Que tengo que, para la primera mitad de índices, tengo que usar la fórmula de este aquí. O sea, el késimo elemento de mi transformada de mí mismo es igual al késimo de la transformada de mi hijo izquierdo, o sea, de la DFT que ya calculé de mis términos pares, más omega la k de la DFT de los impares igual en la késima posición, ¿no? Aquí hay varios elementos, tengo que hallar quién es omega y quién es la DFT de los impares. Esta ya la tengo aquí, yo solo tiene un elemento. Falta ver quién es omega. Si se fijan aquí son vectores de tamaño 2, por lo tanto es una raíz cuadrada de la unidad la que tengo que usar, ¿no? Una raíz segunda. O sea, aquí le voy a poner, es igual para hallar el primer término. A ver, ¿quién sería? Sería el primer término de acá, 2, 2, más omega a la 0, porque en el término número 0, por el término 0 de la impar, o sea, el 3, ¿no? Algo así. Pero aquí, en cada nivel voy a poner quién es omega, porque esa no va a variar en niveles. Vemos que omega era una raíz cuadrada de la unidad, o sea, por la fórmula vimos que era e a la 2 por pi por i entre 2, ¿no? Donde este es el índice de la raíz, pero ¿quién es? Esto simplemente es menos 1, porque recordemos que era dividir el círculo en n partes iguales, o sea, aquí lo dividí en dos partes, y cuando giro 180 grados, pues termino en menos 1, ¿no? Entonces, menos 1 va a ser la raíz de la unidad. Entonces, una vez aquí le voy a poner a la 0 por 3. ¿Para quién sería el segundo término? Ya terminé. Esta fórmula solo la puedo usar una vez porque era para la mitad, ¿no? Pero vimos que para la otra mitad era usar esta fórmula de acá. Esta, donde nada más había que ponerle aquí menos. Entonces va a ser lo mismo, pero con un menos aquí. Vamos a ver qué obtenemos. Sería 2 menos, total, pongo menos 1 a la 0 por 3. A ver, entonces solo tengo que simplificar esto, ¿no? Esto va a ser igual. Esto va a ser igual. Solo hay que ya hacer las operaciones y ya, ¿no? La transformar.
sería 2. Estos dos siempre dan 1, ¿no? Porque lo estoy elevando a la 0, entonces sería 2 más 3 y 2 menos 3, ¿no? O sea, esto es igual a 5 y menos 1. Entonces ya tengo la transformada de este vector en términos de sus hijos, ¿no? Este de aquí, 5 y menos 1. ¿Hasta ahí no hay dudas? Ahora voy a hacer algo muy similar de este lado. De hecho, es casi lo mismo. Esta FFT de aquí es igual. Sería el késimo término de mi hijo izquierdo, o sea, de los pares, 4, más la omega, que era menos 1 elevada a la 0, por el késimo del lado derecho, o sea, de los impares, por 1. Y la otra, lo mismo, solo que cambia el menos. 4 menos 0 por 1. Y esto es igual a 4, 1 y 4 menos. Y esto aquí es igual a 5 y 3. ¿Sí? Que tengan dudas de cómo calculé esas dos transformadas. Ahora ya solo me resta calcular la principal, la de hasta acá arriba, ¿no? ¿Esta cómo le vamos a hacer? Ya es un vector de tamaño 4, por lo tanto la omega ahora va a ser una raíz cuarta de la unidad. Entonces aquí en vez de entre 2 sería entre 4. ¿Y quién es esto? Ya habíamos visto quién es, ¿no? Era dividir el círculo en 4 partes y quedarnos la primera. Entonces esto es igual a i, porque en la componente horizontal no tiene nada y en la vertical es exactamente i justo en este nivel. Entonces vamos a combinar pues las respuestas de los hijos, que son 2, para hallar esta. Vamos a usar la formulita, solo que aquí va a ser un poquito más interesante. ¿Cómo va a quedar? Entonces igual a, para la primera mitad de términos, puedo usar la fórmula directa hasta de aquí, que sería, bueno, el késimo de mi hijo izquierdo, que sería el 5 más la omega a la 0, pero omega quedamos que es pi en este caso, por el késimo de mi hijo derecho, o sea, de los impares, que sería, bueno, también ser 5. Ok, el segundo término, ahora sí, la K va a valer 1 y uso la misma fórmula, solo que me voy corriendo. Entonces sería menos 1 más i, ahora sí, i a la 1, porque ya es el K igual a 1, por 3, ¿no? Por este de aquí. Listo, ya tengo mi primera mitad. Necesito hallar la segunda mitad. Vimos que simplemente hay que ponerle un menos, ¿no? Para los de la segunda mitad. Casi es copy-paste. Pero aquí poniéndole menos. ¿Sí? Y a lo que resta, pues hacer las operaciones. Y terminamos. Aquí ya la 0 es 1, entonces sería 5 más 5, 10. Ajá. Luego el de acá, menos 1 más i por 3, i a la 1 es i, entonces sería menos 1 más 3i. Luego este de aquí sería 5 menos 5 es 0. Y el último sería menos 1 menos 3i. Y ya con esto pues ya combiné la respuesta de mis dos hijos y ya tengo la respuesta que quería. Y esta pues comprobemos que sí será la correcta, la que obtuvimos usando la fórmula directamente, que es 10 menos 1 y 0 y menos 3i. Ok, es correcta, entonces pues la FFT, así como la propuse, funciona de forma correcta. Claro, este fue un ejemplo muy pequeño, casi no se notó el número de operaciones que redujimos, pero ya cuando la n es más grande, sí se van. La complejidad ya no es cuadrática. No sé si tengan dudas con el ejemplo. Los voy a poner la nota. Se pueden checar con más calma las dudas después. Y ahora vamos a pasar a algo más interesante, que es pues programar esto. Que resume un curso de matemáticas avanzadas en 15 minutos. No, yo creo que se ven más cosas, ¿no? Pues nada más un ejemplito, pero vamos a programar esto. Como me he dado cuenta de que el Replit luego se lagueó un poquito, voy a intentar hacer otra cosa.
Les voy a pasar otro link, una nota vacía que no tiene, donde sí tienen permiso de editar. Y aquí es donde vamos a programar la FFT entre todos. Entonces, la puse vacía porque esta ya está un poquito sobrecargada y como que también tiene un poquito de lag. Entonces vamos a hacerlo en una base. Y al final lo volvemos a copiar a la nota principal. Igual, antes de hacerlo, pues ya en nuestro diagrama queda así. Fíjense. En vez de la DFT en n cuadrada, hacemos la FFT en n log n, o sea, la evaluación, y ya obtenemos A y B transformados, ¿no? Luego la multiplicación punta a punta, esa no cambia, se queda igual, esa es tiempo lineal. Y con la FFT inversa que te vamos a checar, en n log n también podemos interpolar para como que sacar la transformada inversa y obtener la respuesta que queremos directamente, en forma normal. Y ahora sí, este camino, aunque son más pasos, pues al final la complejidad total es n log n, porque la multiplicación directa, la que vimos en la primera clase, pues es cuadrada. Eso no lo queda. Entonces, pues, valió la pena como que hacer los camino más largo, pero con una complejidad menor. Y bueno, recordemos que la inversa, ¿qué cambios tenía? La fórmula nada más era aquí. Solo era con el exponente negativo las omegas y al final dividir todo entre n. O sea que casi casi vamos a reusar el mismo código. De hecho, aquí cuando programamos la inversa, casi casi copié y pegué, le puse un menos y al final dividí todo entre n, pero la idea es la misma. Con la FFT también va a ser lo mismo, solo tengo que cambiar el exponente omega y dividir entre n al final. La complejidad se queda igual. Pero aquí lo que voy a hacer, como es recursiva la FFT, tengo, para dividir entre n tengo dos formas, ya que acabé mis llamadas recursivas, divido todo entre n, o puedo ir dividiéndolos conforme los voy devolviendo recursivamente. Si hago la segunda opción, que es la que vamos a hacer, en vez de dividir entre n, solo tengo que dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Recordemos que esto es recursivo. De hecho, aquí como fue de tamaño 4, ¿cuántas llamadas recursivas hubo? Hubo 2. Entonces, en cada capa divide entre 2, al final dividí entre 4. ¿Tal? O sea que si tengo p llamadas recursivas, voy a dividir entre 2 p veces. Por lo tanto, realmente dividí entre n al final, ¿no? Porque recordemos que n era 2 a la b. Entonces vamos a dividir entre 2 en cada llamada recursiva si queremos la inversa. Y para programar esto vamos a proponer lo siguiente. Solo vamos a hacer una función y no dos. ¿Y cómo voy a saber si es la inversa o la normal la que quiero obtener? Pues voy a tener como que una banderita aquí que me diga si lo que quiero es sacar la transformada normal o la inversa. Le voy a poner un 1 por default si es la transformada normal o un -1 si es la inversa. Otras implementaciones usan un true y un false. Es realmente casi lo mismo, es como ustedes se sientan más cómodos programando. Ajá. Entonces va a recibir un polinomio y va a devolver otro polinomio. Un vector, sí. Entonces, pues ya les ayudé con definiendo el tamaño, los hay. Entonces, pues, ¿qué sigue? Vamos a programarlo por partes. Sigue el caso base. Entonces, confírmeme de que sí pueden acceder a esta nota. Bueno, ya veo que hay tres aquí. Según yo también pueden tener, también tienen permisos de escritura. Entonces, pues, ¿quién programa el caso base? Vamos a hacerlo por pasivo. ¿Quién pasa? El caso base era cuando n era igual a 1. ¿Qué había que hacer ahí? Era nada más. De hecho, aquí se ven las hojitas, ¿no? No hice nada, se quedó igual la respuesta. O sea, me devuelvo a mí mismo. ¿En quién pone eso? Parece aquí que tiene menos lag, ¿no? Ok, muy bien. Si n es igual a 1, devuelvo el mismo vector porque ya no lo puedo seguir dividiendo y su transformada es igual al mismo. Está bien. Ahora, si no estoy en un caso base, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que dividir en pares e impares. Entonces vamos a dividir a pares en dos nuevos vectores. O sea, voy a declarar aquí dos nuevos vectores, el de pares e impares, y los voy a ir como que acomodando, ¿no? A ver, ¿quién quiere programar eso? Primero, pues habrá que declarar los dos vectores y con un for irlos distribuyendo en donde les toca, de acuerdo a la paridad de la posición. ¿Quién quiere hacer eso?
Espero que no se esté la. Ok, vamos a usar bits para buscar la paridad. Lo que hacen los compañeros es ver el último bit de i, porque los números impares en su representación en binario tienen un 1 y hacerle AND con 1 como que filtra todos los bits, es el último y lo deja pasar. Entonces, si ese bit es 1, es impar y si no es par, ¿ok? Está muy. Oh, pero miren ese trabajo. Editando partes diferentes. Ok, ahí está la división de pares e impares. ¿Sí? Si la posición es impar, pues lo meto al de impares y si no, lo meto al de pares, ¿no? Está muy bien. ¿Qué sigue? De nuestra deducción. Lo que sigue es transformar esos dos, ¿no? Llamando de forma recursiva a mí misma. Forma odd y even. Esta parte está fácil. ¿Quién la quiere hacer? Por quién. Y pues la respuesta déjenle en los mismos, ¿no? Porque o es quien declara otro nuevo, no importa, al fin que vamos a ir mejorando poco a poco la implementación. Pero bueno, esta es como que la primera, que ya no es cuadrática. Por ejemplo, les hago spoiler en lo que acabamos. Vamos a ver cómo hacer esto de forma iterativa y sin usar memoria extra. Por el momento vamos a hacerlo así. Listo, ya transformamos Odiven. ¿Qué sigue? La parte más interesante que es combinar la respuesta. Combinar la respuesta. Ajá. Es la parte del conquer, ¿no? Ya hicimos división, ahora vamos a combinar. ¿Qué hay que hacer? Seguir esta formulita, ¿no? Que para la primera mitad de valores, usar aquí un más y para la segunda un menos. Les voy a ayudar con declarando omega por pi trener. A ver quién quiere combinar la respuesta. Esa sí tendría que ser un nuevo vector, ¿no? Puse que A es constante. Entonces hay que hacer uno nuevo. Sería igual un for, ¿no? Solo que habría que tener cuidado con en qué mitad estoy. Y hay varias formas de programar eso. A ver, quiero ver sus propuestas que propone. Recordemos que para elevar algo a la K era con Pau, si en caso de que no fuera un número entero. Y como no es un número entero, pues el tipo de dato, digamos que era T igual a polar. Es un for. Tenemos que ir barriendo las posiciones de mis hijos, ¿no? Por cualquier duda, me avisa. Sí quiero que la programen al menos una vez para que entiendan cómo funciona de forma interna. Ya les dije, ¿no? Después de que ya vimos cómo funciona, ya vamos a ver puros problemas.
sería para la mitad. El késimo de los pares más omega a la K por el késimo de los impares. Y ahora, ¿cómo quedaría la segunda mitad? ¿Qué mitad estás? Casi es lo mismo. Hacer un fórmula. Un detallito. Aquí, si entra en el else, la K es mayor a n medios, pero el tamaño de even y de odd no es mayor a n medios. O sea que esto se va a salir de los límites y va a dar error. ¿Cómo se arregla? Sí, porque even y odd solo tienen la mitad del tamaño. Hay al menos dos formas de hacerlo, pero ¿cómo quedaría? Restarle de medios ya no se va a salir. Ajá. Pero en la respuesta sí lo queremos en la décima, porque AND sí tiene n elementos, entonces ahí no hay problema, ¿no? Entonces aquí uso como que la propiedad cíclica aquí se ve, ¿no? Donde even y odd, si estoy en la primera mitad, accedo directamente y si no, le resto. Sí, una forma de interpretarlo es restarle aquí. Aquí en la fórmula le puse en la respuesta más n medios y aquí lo dejé igual, pero otra forma es haciéndolo así. Lo propuso mi compañero. Entonces esto es también correcto. Y al final lo que hay que hacer es devolver ANS. Y ya, ¿no? Pero les dije que íbamos a programar la FFT y la FFT inversa en una sola función. De hecho, todavía no hemos usado esta banderita de inverso, ¿no? Entonces, yo les ayudo aquí para que vean cómo queda. Y el cambio, para que vean que es mínimo, queda así. ¿Están de acuerdo que lo que tengo que hacer primero es cambiar el exponente a la mega de aquí? Y se fijan como ya inverso, yo digo que es 1 o menos 1, es justo el exponente de omega, ¿no? Entonces aquí voy a multiplicar esto por inverso, donde menos 1 es la inversa y es justo lo que quiero, ¿no? Que cuando sea la inversa esto sea el exponente sea negativo por la fórmula. Y aquí cuando llamo de forma recursiva tengo que recordar la bandera. Y al final les dije que si tenía que sacar la inversa había que dividir todo entre n, ¿no? Pero como lo voy a hacer aquí adentro, con que divide entre 2 es suficiente porque en cada llamada recursiva se va a dividir en... Vamos a hacer un for. Igual barriendo todos los elementos. Y ya nada más en la respuesta. Y la divido entre 2. Y esto solo si quiero sacar la inversa, ¿no? Hago este for, si no, no. Y ya. Y quedaría la implementación de la FFT. Claro, vamos a probarla, a ver si no tiene errores de acceso algo. Pero esta es la idea. No sé si tengan dudas. A probarla, a ver si funciona. Supone que... Entonces vamos a ponerla aquí abajito de las que ya teníamos. FFT. Y vamos a probarla con... Quitar esto. Vamos de A. Y vamos a ver si sí le imprime, ¿no? Ah, me faltó... Ah, no, por la... Ah, porque es un vector. Y ya, ¿no? Sí, da lo mismo. No, no da lo mismo. Y la parte imaginaria dio 5, pero no puede tener parte
pasó. Los de acá sí los dio bien. Debe haber una receta por aquí en la combinación. Vamos a checarla. A ver, el caso base es que sí, devolvemos A, dividimos en pares, si no en pares. Correcto, transformamos. Combino las respuestas de mis hijos, que es la inversa, le multiplico por 1. Pero aquí no estoy sacando inversa. Y en la primera mitad sería el décimo en los pares. Ah, ya vi el error. Aquí también cuando elevo omega a la K es a la K menos N medios. Por lo mismo que les dije, ¿no? Porque aquí la fórmula era, originalmente aquí tenía el más N medios en la K, pero lo que hice fue restárselo. Aquí lo dejé igual y se lo resté aquí en todas las apariciones de K. También me faltó en este de aquí. Entonces, según yo, ese era nada más el cambio. Que hay que restarle N medios. También. Y según ya con eso se arregla. No, no se arregló. Ah, no, sí se arregló porque es menos 1 más 3, sí. 0 y menos 1 menos 3, sí. No, sí está bien. Sí se arregló. Esa era la respuesta. 10 menos 1 más 3 y 0 menos 1 más 3. Ok, sí, entonces ese era el detallito, pero sí, prácticamente la idea sí la tuvieron correcta. Entonces así quedaría como que una primera implementación de la FFT ya en el OGN. No sé si tengan dudas. Entonces lo que hay que hacer ahora es pues ya programar todo el diagramita completo, pero ya casi casi lo tenemos, porque fíjense aquí tenemos, sobrecargamos el operador aquí de la convolución lineal y llamábamos a DFT, ¿no? Pero ahora en vez de llamar a DFT, vamos a llamar a FFT. Aquí estas son transformadas directas, o sea, con uno no quiero la inversa, quiero la no. Y al final transformamos de regreso, o sea, la inversa, ahora sí quiero la transformada inversa con un menos uno, ¿no? O sea que si esto lo corro, ya debe de darme la multiplicación en el log n. A ver, vamos a cómo queda, pues la respuesta era A por B. Estamos usando los mismos de siempre, esto de aquí. Y voy a ver, pues, si lo calcula de forma la convolución, ¿no? Ok, creo que no, porque aquí tiene parte imaginaria y ahora sí no puede tener parte imaginaria porque estoy multiplicando. Vamos a ver qué pasó. A ver, transformo, hago la multiplicación punto a punto y transformo de regreso. Por ahí debe haber un detallito. Estoy dividiendo entre 2 y la inversa. No es por el tamaño. Pero el tamaño eso lo habíamos ajustado, ¿no? M más N menos 1 y el size era eso. Ah, ya sé qué pasó. Recordemos que la FFT solo es con potencias de 2 y aquí el tamaño es 7, entonces sí tienes razón. Hay que hacer un paso adicional cuando usamos la FFT, que era el de rellenar con ceros. Los dije al principio y se me está olvidando a mí mismo. ¿Qué onda? Pero a ver, vamos a hacer eso, ¿no? El size lo tengo que acercar a la potencia más cercana de 2. Puede ser una funcióncita auxiliar. Voy a llamarle a estos size en mayúscula. Usualmente yo hago una función que se llama la potencia de 2 más cercana. La llamo así en inglés. Nearest power of 2 de size. Y ahora aquí en vez de el size chiquito va a ser el size con potencia de 2. Y vamos a programar esa función. Es casi va a ser un while. Voy a llevar una respuesta donde va a ser la potencia que llevo actual. Y simplemente lo que voy a hacer es que mientras esto sea menor estricto a n, ans la voy a multiplicar por 2. O le voy a correr sus bits a la izquierda, que es equivalente. Y al final devuelvo ans. O sea, cuando salga del while, ans, que es lo que quiero, va a ser mayor o igual a n. Y eso es lo que quiero, la mínima potencia de 2 mayor o igual a n. Y ya con esto debería de forma correcta la convolución. Porque si FFT asume que lo que le estoy pasando ya tiene potencia de 2 como tamaño. Pero aquí pues no siempre va a ser el caso. Entonces relleno con ceros. Ojo, lo que calculo su potencia de 2 más cercana es el tamaño ya con la suma, no de forma individual, sino ya el tamaño. Porque vimos que para evaluar e interpolar, con que el tamaño sea al menos esto, está bien. O sea, si se pasa no hay problema. Y aquí casi siempre se va a pasar porque le voy a rellenar con cero.
Entonces no hay problema y esto debería de funcionar. Un paso opcional es que la respuesta ya no tenga basura, o sea, se le quito los ceros que probablemente le puse extra en el primer paso, o sea, lo voy a poner el tamaño size con minúscula, ¿no? Que quiero que tenga, para que no tenga basura. Y esto ya debería de funcionar. Ahí está, ¿no? Ahí están los coeficientes, ya todas las partes imaginarias se ve que son cero. Y era, pues, por aquí tenía respuesta. Sí, ¿no? 10, 34, 47, 50, 40, 26, 8. Sí, parece que esto es correcto. Y esto ya funciona en el login, ¿eh? Entonces, no sé si tengan dudas. Voy a copiar toda esta implementación principal. ¿Dudas? Y aquí, pues, la convolución ya, con todo lo que necesito, ya la potencia de 2 y todo eso. Ya, el código completo. ¿Dudas? Potencia de 2 más cerca. Vale. Entonces, pues ya logramos hacerlo en el login. Y si no me creen, pues vamos a hacer rapidísimo como un test. Voy a generar vectores aleatorios de tamaño, del tamaño de la unidad de la entrada. Y voy a declarar dos polinomios ahí. Y luego los voy a rellenar con números aleatorios. Y voy a sacar su multiplicación, pero no la voy a imprimir porque probablemente crezca mucho. O sea, vamos a medir el tiempo de esto, a ver cuánto tarda. Ya después de que le llene, es como un clock. Ya cuando acabe, vamos a medir el tiempo de fin. Es la diferencia, pero esto lo tengo que dividir en esta variable. Double. Ese es el número de segundos que se va a tardar. Por ejemplo, si le meto, no sé, 100 elementos, pues tardó un milisegundo. A ver, si le meto 1000, casi no aumentó. 9 milisegundos. Si le meto 10.000, punto 1. De hecho, esto con la cuadrática ya se tardaría más, ¿no? Porque 10, como 10 a la 8, eso al menos es un segundo. Aquí es punto 1. A ver, con 10 a la 5. Recordemos que esta es la recursiva, todavía la vamos a mejorar. Pero al menos el tiempo ya es algo, digamos, tratable. O sea, ya nos, por ejemplo, con 10 a la 5, si fuera la cuadrática, haría más o menos como 10 a la 10 operaciones, lo cual pues, es muy, muy tardado. De hecho, se está tardando un poquito. Bueno, fueron 17 segundos, ¿no? Lo cual todavía no es muy aceptable que digamos, pero es mucho mejor que la cuadrática. La cuadrática serían como 10 a la 2 segundos, como 100 segundos. Entonces, vamos a mejorar esta implementación, porque tiene como que una constante ahí muy... Pero pues ya vieron que sí es verdad, ya la complejidad no es cuadrática. ¿Más dudas? ¿No hay? Vamos a ver la versión iterativa del FFT para ver cómo vamos a modificar. Si se fijan aquí en el diagramita que les puse en el pizarrón, los elementos como que se van dividiendo de una forma muy especial, ¿no? Vamos a ver cuando son 16 cómo se dividen. Aquí tengo un diagramita donde es mi primera llamada recursiva, o sea, como la forma original la llamé. Y vean cómo se dividen las posiciones. Del lado izquierdo, que es el de los pares, se van los pares, que sería el 0, el 2, 4 y así hasta el 14. Y del lado derecho se van los impares, que serían del 1 al 15, ¿no? Pero luego esto se vuelve a dividir porque se divide hasta que ya no lo pueda dividir. Esto lo divido en pares e impares, que serían nada más el 0, el 4, el 8 y el 12, y luego las impares, que serían estas de aquí, 2, 6, 10 y 14. Y hago lo mismo acá de los dos lados. Igual estos los vuelvo a dividir, ahora me quedan dos en cada capa, y los divido otra vez hasta que me queden como que bloquecitos de tamaño 1, ¿no? Entonces aquí hay como que un patrón en la forma que se van partiendo
Y lo que vamos a hacer es hacerlo de forma iterativa. El primer paso para hacerlo iterativo es ver cómo queda el arreglo al final. Como es una permutación, ya que se reacomodaron los elementos, ¿no? Empecé así en orden, del 0 al 15, así de uno en uno, y acabé con un orden un poquito extraño: 0, 8, 4, 12, 2, 2, 10, 6, y así hasta el 15, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacerle ahí para permutar esto? No sé si ahí ven un patrón en que se fueron permutando, pero si no, pues vamos a verlo. De hecho, bueno, si ya están viendo la nota ustedes mismos, ya abajo ya dice, pero vamos a verlo aquí. Si fijan, estamos usando 4 bits, ¿no? De hecho, aquí tiene que ver mucho la representación en binario de los números. Entonces, vamos a ver en binario cómo se permutaron, ¿no? El 0 está en el 0, ¿no? Chica. En la posición 1 está el 8, ¿sí? Pero vamos a hacerlo en binario. Como son 16, son 4 bits. Voy a poner así las posiciones. El 1 en binario es 0, 0, 0, 1. El 8 en binario, ¿quién es? Es 1 y 3 ceros, ¿no? Luego en la posición 2 de la permutación, que es el 4. El 4 en binario es 0, 1, 0, 0. No es cierto. 0, 0. Allá no estoy contando. No, sí, es 0, 1, 0, 0 en cualquier error me dicen. Luego el 3, en la posición 3, está el 12. Y es el 12 en binario. Sería 8 más 4. 1, 1, 0, 0. Solo voy a poner algunos para que... Ah, pero aquí estoy haciendo eso. Luego el 4 es el 2. El 2 en binario, pues es, por así, 0, 0, 1. No sé si aquí ya ven el patrón de los bits, cómo se van moviendo. Voy a hacer uno más. De hecho, bueno, aquí lo voy a poner en luego en el 5, 0, 1, 5. Es como por aquí están diciendo que es como un espejo y los invierte. Ok, eso va a ser cierto. Y vamos a ver un ejemplo más. Sería 0, 1. Se va al 10. El 10 en binario es 10, 10. ¿Y ya vieron cómo los bits como que se reversaron? Bueno, el 0 quedó igual, ¿no? De hecho, los que son palíndromos se quedan igual, ¿ya vieron? Pero los que no, se reversan. El 0 pues se va al 0, el 0001 se va al 1000, el 0010 se va al 0100, o sea, lo estoy leyendo de reversa. Y bueno, resulta que este patrón se cumple en todas las posiciones. Por ejemplo, si vamos hasta el 15, que son puros unos, el reflejo del puros unos se sigue siendo puros unos, ¿no? Como vemos, el 15 se fue al 15, o sea, esos no, los que son palíndromos no se movieron realmente. ¿Qué otro es palíndromo? El 6, ¿no? El 6 que es un palíndromo, tampoco sé. De hecho, vamos a 6 es 0, 0, 1, 0. Se fue al 6, que es 0, 1, 1, 0. Y como es palíndromo, pues se quedó igual, ¿no? Entonces, así se permutan los bits. Entonces, como lo queremos hacer iterativo, o sea, queremos prescindir de las llamadas recursivas, vamos a emular lo que hace la recursión. Y el primer paso para emular lo que hace la recursión es permutar estos números, porque así los va a acomodar la recursividad, ¿no? Entonces, el primer paso es ese. Aquí, bueno, aquí ya les puse. En la 10ª posición se permutó su reverso. El rev es el número pi con sus 4 bits, pero al revés. O sea, lo que ya vemos aquí. Entonces, el primer paso es hacer esa permutación, que se puede hacer con un for, y eso sale en el log n, ¿no? Porque ayer, dado un número i, ayer su forma en binario de reversa me cuesta log n, y hacer eso n veces, pues es en el log n. Entonces, ese es el primer paso. Vamos a ver de forma general cómo funciona esto. Vemos que son 4 llamadas recursivas porque son 4 bits en binario el diseño. Entonces, aquí está la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces, vamos a hacerlo y vamos a numerar las capas, ¿no? De la siguiente forma. Vamos a empezar con la capa 0, hasta donde todavía no hay llamadas recursivas, hasta la capa 4, ¿no? Y cada capa son capas así por horizontal. Y ahora vamos a definir el número de bloques, pues como el tamaño, como cada uno de estos de aquí, estos vectores. Los bloques están aquí en rojo. Y el tamaño del bloque, pues también lo vamos a definir. Y vimos que en cada capa recursiva había que usar una raíz de la unidad específica, ¿no? La misma para todos los de esa capa.
Entonces, vamos a ver aquí como que observar el dibujo y ver en cada capa esos parámetros a que son igual. En la capa 0 solo hay un bloque, que es el vector original que voy a transformar. Y el tamaño del bloque, pues es 16, el tamaño original. Y aquí tengo que usar una raíz de 16 de la unidad, ¿no? Porque es tamaño 16. Ahora en la segunda, bueno, en la capa 1, estoy indexando en 0, tengo dos bloques, ¿no? Se partieron los de arriba. Y ahora el tamaño de cada bloque es 8, ¿sí, no? Y ahora tengo que usar raíces octavas de la unidad en esa capa. Y lo mismo pasa en la capa. En la capa 2, ya vieron el patrón, el número de bloques se va duplicando, que voy partiendo de forma recursiva. Pero el tamaño del bloque se va dividiendo entre 2, ¿no? De tal forma que si siempre multiplico estos dos números, siempre obtengo el tamaño original, ¿no? Porque nunca como que desaparezco elementos, nunca creo términos de la nada, simplemente lo estoy reacomodando en bloques, ¿no? Es por eso que estas multiplicaciones siempre me dan, pues todas dan 16, ¿no? Y ya cuando llegué hasta abajo, pues por el número de bloques es 16 y cada bloque tiene tamaño 1 y ahí como que ya no uso nada de raíz de la unidad porque ahí ya no hago nada, ¿no? Ya acabé mi recurso. Ya que hice eso, tengo que ir subiendo. De hecho aquí, bueno, está de forma general, ¿no? Si tengo B bits, la capa con el número C va a tener 2 a la C bloques. Vimos que el número de bloques va creciendo. El tamaño del bloque va decreciendo, o sea, es 2 a la B menos C. Porque si multiplico 2 a la B menos C por 2 a la C, pues me da 2 a la B, que es N, ¿no? El número de elementos. Y pues la raíz de la unidad siempre va a coincidir con el tamaño del bloque, ¿no? Entonces es la misma. Entonces, ya que permuté mis posiciones, ya que las dejé así, voy a hacer otro dibujito, ya con las posiciones ya normal, ya así normal de 0, 1, 2, 3, pero ya ese es el vector ya con sus posiciones permutadas, ¿no? Que sigue tengo que ir haciendo como que la parte de la combinación de la respuesta, lo que hicimos aquí, ir subiendo recursividad. Ajá. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a iterar por todas las capas de abajo hacia arriba, comenzando en esta de aquí, en la penúltima. No comienzo en la última porque la última ya no tiene hijos que combinar, entonces esa ya está lista. Voy a empezar una arriba de la última, o sea, en la penúltima. O sea, voy a empezar desde la capa con el número B-1, o sea, la capa 3. En este caso, esta es la capa 3. Recordemos 0, la capa 2 y la... Entonces, comienzo en la capa 3, o sea, en la B-1. ¿Y qué voy a hacer? Voy a, pues, a emular lo que hace la recursión, pero de forma iterativa. Y de abajo hacia arriba, porque, pues, así se van combinando, ¿no? No puedo empezar de arriba hacia abajo, porque lo que quiero es lo de arriba. Entonces, vamos a ver qué hay que hacer para emular la recursión aquí. Voy a declarar unas variables auxiliares. Este es como un pequeño pseudocódigo que les puse, pero voy a declarar estas variables así. El tamaño del bloque, pues, es 2 a la b menos, ya vimos, ese va a ir, como si voy subiendo, pues va aumentando el tamaño del bloque, ¿no? Entonces, ya declaré mi tamaño para esa capa. Luego defino a mi omega como la raíz de la unidad. Es casi lo que estoy haciendo aquí en el código. Definir mi omega y definir el tamaño, ¿no? Solo que lo estoy haciendo de forma iterativa. Luego vamos a iterar por cada capa, vamos a iterar por cada bloque. O sea, allá van dos fors, ¿no? Cada bloque, recordemos que el objetivo es hallar su transformada, ¿sí? Entonces vamos a hallar las transformadas de cada bloquecito en toda la capa en la que estamos ahorita. Entonces vamos a hacer otro for. Y recordemos que el número de bloques, pues es 2 alas. 9 bloques aquí. ¿Está? Pero si vamos en la capa 3, que es esta de aquí, pues son 8 bloques de tamaño 2 cada uno. Entonces, voy a hacer un for por cada uno de estos bloques. A cada bloque le voy a indexar en i. Ahora aquí tengo que ver un poquito, jugar con los límites y pues ver en qué posición va a caer su inicio y el 10º bloque, pues todos los bloques de la misma capa tienen tamaño SZ, size. Ahora, ¿cómo sé en qué posición va a comenzar sus elementos? Si sé que estoy en el 10º bloque y tienen tamaño size, pues su posición de comienzo va a ser la multiplicación del índice por el tamaño, ¿no? Por ejemplo, si son de tamaño 2, el bloque con el número 0 va a empezar en la posición 0, aquí se ve, ¿no? 2 por 0, 0. El bloque número 1 va a comenzar en la posición 2 porque 2 por 1 es 2. El bloque en la posición 2, este de acá, va a ser 2 por 2, 4, y aquí está en 4, ¿no? El bloque en la posición 3, este de aquí, 2 por 3, 6, ¿no? O sea, ya vieron que va de 2 en 2. Así, este es el bloque con el índice 7, entonces 7 por 2, 14. Coincide. Muy bien. Entonces, ya tengo el inicio. Igual vamos a ver el final, ¿no? De una vez.
Entonces, al final, pues es solamente sumarle el 6 menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque es inclusivo el rango. O sea, por ejemplo, aquí son de tamaño 2. Que por ejemplo, agarro su inicio es 6. Entonces, su final tiene que ser el 7. Le sumo 1 nada más. Tamaño es 2. Entonces este ranguito de aquí es el rango de posiciones que abarca todo el bloque al que le quiero sacar su transformada, ¿no? Y start la definí como tamaño por i. Entonces, ya definí los límites. Eso nada más para ubicarlo de forma específica en dónde estoy posicionado. Ya que hice eso, tengo que transformar estos bloquecitos con sus hijos. Es por eso que empiezo en esta capa, porque esta capa va a usar sus hijos, que son los bloquecitos de tamaño 1, que ya trivialmente están transformados, ¿no? Porque son de tamaño 1, no hay que hacerles nada a esos. Entonces voy a transformar usando mis hijos y voy a hacer casi lo mismo que hice aquí. Ajá. Sé que ahora lo que voy a hacer es hallar los límites de mis hijos. Ajá. Por ejemplo, en este de aquí, tengo dos hijos. El primero, pues, es solo tiene a 0 y el segundo tiene a 1. O sea, este rango prácticamente lo tengo que partir a la mitad, ¿no? La mitad de 6, pues es 6 entre 2. Entonces, las posiciones de mi bloque izquierdo, o sea, de las posiciones pares, van a comenzar pues en start, en el mismo comienzo en el que comienza mi hijo, en el que comienzo yo, perdón, el padre. Pero ahora a start le voy a sumar el tamaño entre 2 y el resto 1, ¿no? Porque inclusivo. Ajá. Y las posiciones del hijo derecho, pues va a ser inmediatamente después de que acabe el izquierdo. O sea, start más el tamaño entre 2. ¿Y dónde va a acabar? Pues va a acabar en el mismo lugar donde acaba su padre. O sea, en start más. O sea, solo dividí entre 2 este rango. Otro ejemplo, si estoy en el 8 y 9, pues su hijo solo va a abarcar del 8 al 9. Otra que subamos una capa se va a ver un poco más claro. Por ejemplo, aquí quiero transformar pues lo divido entre 2 el rango y cae acá abajo, cae acá. Porque es de tamaño 4, entonces van a ser de tamaño 2. Y pues la posición inicial del padre es la posición inicial del hijo izquierdo y la posición final del padre es la posición final del hijo derecho, ¿no? O sea, solo partí entre 2 el rango. Y ya con un poquito más formal. Ya que hice eso, pues voy a transformar usando esta reglita mis hijos. Voy a combinar mis hijos para transformarme yo mismo. Y voy a hacer casi lo mismo de la fórmula de arriba. Fíjense. Recordemos que era por mitades, ¿no? Para la primera mitad era una fórmula y para la segunda mitad era otra fórmula. Aquí está otra vez la fórmula. Recordemos que hicimos en la FFT recursiva. Para la primera mitad era el késimo elemento de mi hijo. No, perdón. El késimo elemento de mi hijo izquierdo más omega a la k por el késimo elemento de mi hijo derecho. Y para la mitad de la derecha, o sea, la segunda mitad, lo único que hacía era cambiarle aquí un menos, ¿no? Y los índices se mantenían iguales. Vamos a hacer lo mismo acá, solo que los índices se cambian un poquito por la forma en la que estamos iterando. Fíjense, estoy en el bloque que comienza en start y quiero procesar todas las posiciones de ese bloque. Ahora voy a usar J para indexar. Pues mi bloque comienza en la posición start, entonces voy a sumarle J para que vaya moviéndome adentro de este bloque, de este rango de posiciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo queda mi primer fórmula? Pues sería start más J, sería el Jésimo de mi hijo izquierdo, más omega la J por el Jésimo de mi hijo derecho. Sé que los de mi hijo derecho comienzan en start más 6 entre 2. Es como un offset, o sea, lo que me tengo que recorrer, o sea, este de aquí, y le sumo J. Y ahora yo me tengo que transformar para la segunda fórmula, la segunda mitad, tengo que hacer lo siguiente. Igual, mi segunda mitad comienza en start más 6 entre 2, y eso le sumo J. Igual, copio esta fórmula, pero con un menos aquí. Y ya con eso termino. O sea, tengo que hacer estas dos actualizaciones para transformarme yo mismo usando mi sitio. Pero fíjense, estas tienen que ser en paralelo. O sea, que tengo que hacer como que variables temporales porque si lo hago de forma secuencial, o sea, si hago primero este enunciado, voy a perder lo que tiene estar más J, que lo necesito aquí otra vez, ¿ya vieron? Es como cuando hacen un swap y usan una variable intermedia para no perder lo que ya tenía. Aquí es algo muy similar, voy a usar una o dos variables intermedias porque esto tiene que ser en paralelo, ajá, porque este valor si lo
copio aquí secuencial, aquí ya lo perdí, aquí quería el original, no el no este. Y otra ventaja de esta fórmula, si se fijan, solo estoy involucrando dos elementos diferentes, el que está en start más j y el que está en start tamaño entre 2 más j. O sea que eso no requiere memoria extra, o sea, lo puedo hacer solo con dos variables temporales y lo puedo hacer de forma totalmente, se le conoce como in place, o sea, lo estoy haciendo sobre el mismo vector, no uso memoria extra, además que las variables, ¿no? Por eso memoria constante no afecta. Entonces, si hago esto, y bueno, y esto de hecho sería un tercer for, ¿no? Que va a barrer la J. Entonces son tres, básicamente la FFT iterativa son tres fors anidados. El primero itera por las capas, el segundo por cada bloque y el tercero por los elementos de cada bloque. Entonces esa sería la idea de la FFT iterativa. Y la complejidad, pues, tiene que ser en el log n otra vez, pero se ve aquí un poco más fácil porque es en el log n. Ya no hay que usar lo que les dije de lo del teorema maestro de la recursión, de aquí. Aquí se ve más intuitivo porque es en el log n. Tengo b capas, pero b es justamente el exponente de n. Entonces, b es el logaritmo base 2 de n, ¿no? Aquí se ve claramente. B es igual a 4 porque era 16, ¿no? Y en cada capa, el procesamiento de cada capa procesa exactamente una vez a cada elemento. Pero como el número de elementos siempre es el mismo en las capas, o sea, no estoy metiendo ni quitando elementos, pues tengo n elementos en cada capa. Entonces, por lo tanto, es n por logaritmo de n, ¿no? O sea, n por el número de capas. Y por la complejidad ya se vio que es n log n. Ok, estuvo intensa esta explicación de la FFT iterativa, pero no sé si tengan dudas o preguntas. O sea, en resumen, lo que hice fue como que desenrollé la recursión y lo hice al revés, de forma iterativa para ahorrar tiempo, ¿no? Porque vimos que este FFT, pues, se tardó 17 segundos, pero para 100,000 ni un segundo debe de tardarse. Entonces vamos a ver cómo hacer esto. Vamos a programarla. A ver, vamos a usar esta misma notita de aquí. De hecho, esta la voy a renombrar como FFT recursiva. Hagan de cuenta que este FFT es como la FFT didáctica de juguete, o sea, esta no la vamos a usar en competitiva, la que vamos a usar es la iterativa. Pero primero programamos la recursiva para que se entienda bien lo que estamos haciendo, ¿no? La esencia de la FFT. Vamos ahora sí a programar la chida, la que sí se usa, que es la iterativa. Va a ser casi la misma definición de la función. A esta simplemente la vamos a llamar FFT. Va a recibir lo mismo, pero como es in place, va a cambiar un poquito la definición. Ya no va a devolver nada. ¿Por qué? Porque vamos a modificar el vector ahí mismo, o sea, ya no va a ser constante. Simplemente lo vamos a pasar por referencia y lo vamos a modificar mismo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Y así ya no hago memoria extra. De hecho, este que hicimos recursivo, pues hace un montón de memoria extra, ¿no? Hasta para devolverlo. Y aquí ya no vamos a usar nada de memoria extra. Nada más que las variables con. A ver, pues, ¿cómo le haremos para que lo programemos entre todos? A ver, les voy a ayudar con el primer for, que es el de las capas. Bueno, pero para empezar necesito saber el número de capas, ¿no? Que lo llamábamos B. Otra, por el momento, para que quede rápido, voy a usar la función de logaritmo base 2, pero esta no es muy recomendable usarla. Usa números dobles, pero por el momento vamos a dejarlas. Y vamos a hacer el primer for. El primer for iteraba todas las capas y las llamaba. Entonces, vamos a comenzar. Pero vamos de reversa. Empezamos en la penúltima y acabamos en la de hasta arriba. Entonces, vamos a hacer un for de reversa. ¿Vale? Voy a ver si lo puedo comentar. Iteramos por todas las capas de abajo hacia arriba. ¿Vale? Ahora, en cada capa tengo que declarar mi omega y definir mi tamaño, ¿no? Más para que. ¿Quién quiere definir la variable size y omega? A ver, ¿quién lo pasa? ¿Dónde está el curso? Igual cualquier duda que tengan los programas pueden
Lo que lo programan, voy a programar la B, que sea de una forma un poquito más, porque sacar así luego algoritmo. Ustedes programan eso. Lo único que hay que hacer es ver cuántas veces puedo recorrer los bits de n hasta que ya, ya no tenga más. Y eso se puede hacer con un while. O incluso creo que hay una función en C++ que lo hace de las cosas raras. Pero vamos a hacer otro un while. Ustedes programan eso que les dije, de declarar el tamaño y la raíz de la unidad en la capa. Sería algo así. Según yo es así. Solo estoy, tras n sea mayor a 0, le estoy sumando 1 a los bits y recorro todos los bits a la derecha. O sea que voy a recorrer, como es n es un número en base 2, pues solo tiene un 1 hasta la izquierda y tiene puro 0 después. Entonces lo que estoy haciendo, voy a ir corriendo ese 1, voy a contar cuántas veces corrí ese 1 y ese es justamente el exponente. Tengo que tomar, así sería una mejor forma de... Pero aquí le voy a dar formas como comentario, que este es el logaritmo base 2 de... Entonces, a ver, ¿cómo queda la parte de abajo? Ah, me salté un paso, me salté la parte de reversear los bits. Bueno, la voy a poner aquí. Ya ven, no. Yo eso lo vamos a hacer hasta el final, ¿vale? Voy a hacer una función inverse. ¿Saben cómo? Pero esta la vamos a hacer hasta el final. Me estaba olvidando esa. Es el primer paso. Ok, entonces ya está el tamaño, que es 2 a la b menos, ¿correcto? Y nada más habrá que declarar omega. Recordemos que era con la función polar, que ya en C++ ya existe, y que pues el primer argumento es la magnitud y el segundo el ángulo, o sea, coordenadas polares, ¿no? Y una raíz de la unidad siempre tiene 1 como magnitud y el ángulo, pues ya vimos cuál era, ¿no? Y hagan de cuenta que pi ya lo tengo declarado por arriba, por ahí arriba, no se preocupen por volverlo a declarar. Muy bien, como es, como son bloques de tamaño size, pues el orden de la raíz debe ser el mismo size, ¿no? Y aquí, como ya estoy tomando en cuenta el inverso, voy a multiplicar esto por inverso de una vez, ¿no? Ok, muy bien, continuemos. Entonces, para cada capa esto va a ser igual. Ahora, vamos a iterar por todos los bloques. Ya estoy posicionado en una capa, ahora que tengo que iterar por cada cajita de un bloque. Y pues estoy diciendo que voy a usar i para iterar. Entonces, va a ser un for de i igual a 0. ¿Cuántos bloques tengo? Tengo 2 a la c. Ajá. Entonces, mientras i sea menor estricto a 2 a la c, voy a poner esto en una variable para que entienda mejor, que se llame blocks. Ya en implementaciones ya bien cortitas que existen del FFT, ya no declaran así las variables, pero yo lo estoy haciendo aquí para que se entienda de dónde sale cada cosa, ¿vale? Ya luego ustedes ya la pueden simplificar ya. Eso ya va a ser tarea de ustedes. O si no, mi referencia ahí está, ya lea la FFT ya lo más corta que pude hacerla, pero la vamos a hacer así para tienda. Entonces voy a iterar por cada bloque. Aquí si se fijan es menor estricto porque en 0 por el más. Entonces ya estoy en el 10º bloque. Iteramos por todos los bloques de la capa actual. ¿Ah? Ok. ¿Qué voy a hacer ahora por cada bloque? Tengo que ir transformando cada elemento del bloque usando mis bloques hijos, ¿no? O sea, los pares impares. Ajá. Entonces voy a procesar cada bloque. Estoy, por ejemplo, en la capa de aquí, que es la que tiene índice 2, esta de aquí del medio. Pues son 4 bloques y cada uno tiene tamaño 4. Entonces, ¿qué sigue? Tengo que programar estas formulitas. Quedamos que yo voy a usar J para iterar, entonces voy a actualizar mis bloques. Entonces, transformar el bloque actual, ¿no? Y vimos que aquí había que usar J. Entonces vamos a... Aquí hay dos formas de hacerlo, como la programó su compañero hace rato, donde hizo el if de que estábamos en la primera o en la segunda mitad. Pero ahora vamos a usar una pequeña variante de este código. Nada más vamos a iterar hasta n medios.
De hecho, así había empezado, pero luego lo cambió. Pero bueno, las dos son correctas. Pero ahora vamos a usar la otra. Vamos a iterar a este n medios y vamos a quitar el if y vamos a poner directamente la fórmula con el k más n medios de este lado para que aquí quede igualito con la k y solo queda aquí, ¿vale? ¿Cómo va a quedar? Vamos a iterar solo hasta la mitad del bloque. Aquí el tamaño del bloque era n, ¿no? Aquí ahora es size, sz, pero va a ser la mitad de ese bloque. Y j más aquí. Vamos a usar esas formulitas que ya vimos. ¿Quién las programa? ¿Quién pasa? Recordemos que tenemos que usar variables temporales porque si los hacemos secuenciales estos enunciados, se va a perder este valor, que lo necesito aquí otra vez. Entonces, ¿quién programa las fórmulas? Aquí en ese for. Ya tenemos todos los elementos, ¿no? Start ya la declaramos. Ah, no, nos faltó declarar start, ¿verdad? No, esa no la declaramos. Esa es por cada bloque. Entonces, la voy a poner aquí para que ya la tenga. Me había olvidado. Pero nada más era el size por i, ¿no? Ok. Y creo que ahora sí ya tenemos todos los elementos, ¿no? La j es el for que estamos iterando, size ya la declaramos, la omega ya la declaramos, entonces ya tenemos todo. ¿Qué sigue para programarlo? Si quieren que le deje aquí, los que están viendo la punta a través de la transmisión, quieren que le deje aquí, vean la fórmula. Bueno, las dos fórmulas. De repente necesitas saber. Voy a dejar un minuto. Cualquier duda me dice. Si ya acabaron, igual me si ya hay alguna duda por ahí, ¿no? Una forma de hacer esto es que estos dos valores los pongan en dos variables temporales y esas dos variables temporales al final las asignen a estos dos para que no se pierdan. Es una forma común en la que se suele programar en casi todas las implementaciones que he visto. Y aquí hay algo. Quiero que quede claro que estamos haciendo transformada para que y ahora sí, bueno, yo creo que los problemas ya no va a dar tiempo de verlos hoy, ya el lunes ya vamos a empezar directamente con algunos problemitas. Me interesaba mucho que viéramos de dónde sale la implementación y toda la teoría, ¿no? Pero ya, hoy es la última clase de teoría. Pero pues para pasar de eso, pues hay que programar. A ver, entonces, ¿qué iría de for? ¿Animo a alguien? ¿Quién le dejo aquí para yo estarme? Ok,
como variables auxiliares las posiciones, copiaste estas en un auxiliar y ahora vas a asignar directamente usando las auxiliares. Y es exactamente lo mismo. La segunda mitad simplemente es prácticamente lo mismo, pero con hay un dato curioso es que a estas fórmulas que unas más y otras menos, se les conoce como diagrama de mariposa, algo así, lo que he visto en sistemas digitales, porque estas, como son potencias de 2, son perfectas para programar un circuito. Así se les conoce estas fórmulas. Por su utilidad, pues se pueden programar de forma eficiente directamente en hardware usando esta versión iterativa, ¿no? Con varias compuertas. Bueno, realmente no sé cómo se hace, pero he visto que la programan así, en forma digital. Ok, aquí está la fórmula, está correcto. Y luego, al final, ¿qué hay que hacer? Si quedamos que si había que sacar la inversa, había que dividir todo entre n, ¿no? Aquí sí hay que dividir entre n, porque como esto no es recursivo, solo se va a hacer una vez, ¿no? Entonces hacemos lo mismo, que es a en i, tenemos que dividirlo entre n. Ah, pero aquí hay un detallito, aquí ya desperdicié n, ya la estoy modificando, entonces vamos a hacer una temporal para que la n no la pierdan. Aquí ya está. Y no devuelvo nada porque todo lo estoy haciendo sobre el mismo vector, ¿ya vieron? ¿Son dudas hasta aquí? Nos faltó nada más la parte de permutar los bits con su forma binario, ¿no? Con el espejo, con el reverso de los bits. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Ahora sí vamos a hacer la función. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un for que barra todos los elementos y vamos a hallar el reverseo de los bits de la posición i. Vamos a llamarle r. Vamos a hacer una función que los reverse, rev de i. Y vamos a hacer un swap de AN con ANR, ¿no? Porque quiero que se intercambien, o sea que, por ejemplo, ¿dónde estoy acá? El que está en la posición 1 se vaya a la 10 y el que está en la 10 se vaya a la 1, o sea, se intercambien. Pero aquí hay un detallito. Asumamos que la función rev ya la tengo. Aquí hay un detallito con este swap, bueno, no sé si lo vean, pero ¿qué pasa? ¿Qué podría pasar ahí? Vamos a hacer un ejemplo más chiquito para que vean qué pasa. Con 4 elementos nada más, del 0 al 3. Solo son 2 bits, ¿no? Este pues se va al 0, 0, este se va al 0, al 0, 1 y este al 1, 1. O sea, se permutó, el 0 se fue al 0, el 1 se fue al 2, el 2 se fue al 1 y el 3 al 3, ¿no? Entonces, lo que diría el código, pues voy a swapear el 0 con 0, o sea, no va a hacer nada. Luego voy a hacer un swap del 1 con 2, luego de 2 con 1 y luego de 3 con 3. Fíjense en los swaps del 1 y el 2 nada más. ¿Qué pasó al final de la ejecución de ese algoritmo? Tengo así mis elementos. Luego de que swapeé el 0 con 0, no pasó nada, ¿no? Quedó igual. Porque esos no se mueven, ¿no? Pero ahora voy a swapear el 1 con el 2. ¿Cómo queda? A0, o sea, estos dos de aquí se van a intercambiar. Ahora voy a swapear el 2 con el 1, o sea, otra vez esto. Y al final voy a swapear el 3 con el 3, o sea, es como si no hubiera hecho nada. Pero fíjense, el arreglo quedó al final igualito al del original, pero eso no era lo que quería. De hecho, eso siempre va a pasar también como si fuera de tamaño 16. No le va a pasar nada. Entonces, ¿qué tengo que arreglar aquí en este swap para que no se haga doble el swap? Porque aquí ya vieron, el 1 y el 2 se voltearon, pero luego se volvieron a voltear. ¿Cómo lo hago para que solo se haga una vez? ¿Qué opinan ahí? Tiene medios, ok, esa es una forma. Y según yo sí funciona. Porque solo hago la mitad de los swaps.
pero no estoy 100% seguro. Ahorita lo probamos. Según yo sí funciona eso, pero vamos a dejarlo así. Vamos a hacer la función que reversea los bits por así. Rev. Pero también necesito saber cuántos bits tengo. O sea, tengo b bits. Ya por tiempo lo voy a programar yo rápido. Pero lo que hay que hacer básicamente es ir, bueno, tener la variable que reversea. Y lo que voy a ir haciendo es correr los bits de i en orden. O sea, mientras i sea pues, mayor a 0, ¿qué voy a hacer? Voy a extraer el bit menos significativo de i y se lo voy a agregar al método al bit más significativo de r. O sea, voy a decir si el último bit de i está prendido, a b le voy a prender su bit más significativo. Aquí voy a usar algo muy parecido al método de Horner para ir metiéndole las potencias de 2. O sea, la r la voy a multiplicar por 2 y si está prendido el bit de i, le voy a meter un 1 también. Si no, no. Si está prendido, primero a r la voy a multiplicar por 2 y al final i, si está prendiendo su último bit, a r pues le voy a prender su bit más significativo. ¿Eso cómo se hace? Pues se puede hacer con una OR, ¿no? La OR prende bits con un 1. Y ya, al final corro i a la derecha. Y al final devuelvo R. O sea, un ejemplo rápido. Voy a hacer el ejemplo de reversear los del 5. Ajá. Y a ver si ejemplo. Quiero reversear el 5. Voy a poner todo en binario. Ajá. Al principio, así están mis números, ¿no? Quiero ver cuánto es el reversio del 5. De hecho, aquí no es mientras sea mayor a 0. Aquí es mientras b sea mayor a 0. Porque aquí lo que voy a hacer es restarle b a 1. O sea, quiero que esto se itere exactamente 4 veces. Entonces aquí hay que hacer. Entonces, sí, está bien. ¿Qué voy a hacer? Dice el algoritmo que mientras tenga algo que hacer, o sea, voy a hacer esto 4 veces. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar r por 2, o sea, correrle sus bits a la izquierda, pero pues es como si no hubiera hecho nada, porque al principio vale 0, ¿no? Luego, si el bit menos significativo de i está prendido, en este caso sí, a r se lo voy a poner como más significativo, porque quiero el reverseo, ¿no? Entonces, a r le hago un AND con 1, con un OR, perdón. Ah, pero eso está mal porque necesito prender el más significativo, ¿no? No es correcto, porque le estoy prendiendo igual el menor. No, sí está bien, porque los voy a ir como que moviendo. No te van a ver cómo se hace. No, sí está bien. A veces hasta yo dudo, pero. Entonces le voy a aprender a R de subir. ¿Está? Y hasta ahí quedó el primer paso de la iteración. Y luego I lo voy a correr a la derecha un lugar. O sea, como que lo divide entre dos, ¿no? Este bit lo quito y le pongo aquí un. Listo, esta fue la primera iteración. ¿Cómo queda la segunda? Voy a, otra vez, a correr los bits de R hacia la izquierda un lugar. Así. Y ahora voy a preguntar, ¿el bit más significativo de I, el menos, perdón, y está aprendido? No, entonces no hago nada. Entonces, ahora I lo voy a correr a la derecha otra vez. Ajá, así. Y bueno, ya hice 2 iteraciones. ¿Cómo queda la tercera iteración? Otra vez me fijo en el bit. No, perdón, primero corro R a la izquierda, o sea, así. ¿Y ahora qué hago? Pregunto por I. ¿El bit menos significativo está prendido? Sí, entonces pues lo voy a prender aquí también. Ajá, y ya quedó así. Y esta fue la tercera iteración. Y luego I la voy a recorrer y ya se quedó en 0, pero me falta una iteración, ¿ya vieron? Por eso es que el número de iteraciones siempre es igual al número de bits. Por último, ya corro R a la izquierda. O sea, quedó así 10, 10 y este se va. Ajá. Y pregunto por el bit menos significativo de I. Está apagado, entonces no hago nada. Corro I a la derecha, pero pues se queda igual. Y ya, acabé mis iteraciones y ya vieron que aquí está el reverseo del 5, que es 10, 10. O sea, el 10. Y ya, así quedó. O sea, lo que hice básicamente fue los menos significativos, los pongo en los más significativos y hago eso en P veces. Y con esta corrección que hicieron, según yo, ya queda el reverso y ya la FFT iterativa ya quedó. Vamos a probarla rápidamente. Funciona, nunca la he programado la iterativa así.
entre todos. Esta la voy a borrar tantito, y en teoría, antes de probarla con números aleatorios, probar con los vectorcitos que ya tenía prueba, ¿no? Y ya casi acabamos por hoy. A ver qué pasa. Puede pasar cualquier cosa. Si no copié. Hay otras implementaciones donde el reversor de bits lo hacen de otra forma un poquito más eficiente. Esa sí ya no la vamos a ver aquí, pero en mi reference la pueden checar. Otra vez. Pues, ya se revolvió un poquito. Está todo lo que... en polar. Creo que esa fuerza es ponerle 1.0, si no explota. Ahora la FFT ya, aquí hay un pequeño cambio. Ya como no lo devuelve, sino que lo hace ahí mismo. Simplemente vamos a llamarla. Y como lo estamos pasando por copia, pues no destruimos el original. Entonces ya es A y B. Porque va a transformarlo ahí mismo. Ya no va a hacer una copia igual en C. Lo va a transformar de regreso ahí mismo. Vamos a llamarla nada más C. La inversa. Que lo deja ahí mismo. Y el resize. Y se murió. ¿Qué pasó? Crasheó. Muy bien. Vamos a ver en los últimos 5 minutitos qué pasó. Si no, ya les digo qué pasó. Pero a ver. Crasheó. A ver, vamos a ver qué puede haber crasheado. Vamos a ver si el número de bits si lo está viendo bien. Sí, 4 y 4. O sea, se está muriendo. Sí hizo las dos transformadas, pero la otra ya no. Igual si alguien ve el error, pues ahí podría decir qué pasó. Se lo agradecería mucho. Pero vamos a ver qué pudo haber pasado. Porque las dos primeras FFTs parece que hizo bien. Lo que sea. Para ver si llegó hasta aquí. Según yo, hasta ahí sí llega. Sí. Está muriendo. A ver, vamos a ver si hasta acá llega. Los de Books. No, ya no. Se está muriendo en la punta a punto. ¿Por qué? Caray. Si no, A y B tienen el tamaño correcto. C también. Muriendo, no sé. A ver, ¿cuánto vale? No, ya se está muriendo desde aquí. No, entonces, ¿saben qué? Creo que se está muriendo en la misma llamada de FFT. Porque acá sí lo imprime. 8. Caray. Sí, no, porque el tamaño debería. Aquí imprimí B, ya vieron, pero imprimió 4. A ver, otra vez. Pero el tamaño es 8, entonces debería ser 3 el exponente, ¿no? Imprimió. Vamos a restarle uno ya. Sí, debería ser nada más 3, pero está diciendo que es 4. Ahí está. Era eso. Estaba sumándole uno más ahí. Porque cuando corría los bits, por ejemplo, 2 al cubo es 8. Pero estaba contando uno más cuando ya se hizo 0. Entonces, creo que era eso. Vamos a ver si son los valores correctos. Y era eso de la potencia. Aquí la respuesta era 10, 34, 47, 50, 45, 26 y 8. Las partes imaginarias, 0, ¿no? Les dije el error, 10 a 15, prácticamente 0. Pues funcionó muy bien. Ok, nada más fue el errorcito de la B. Entonces vamos a probarlo rápidamente con los valores aleatorios a ver si
mejora y ya no. Ay, pero lo borré nuestros códigos, ¿verdad? Pero bueno, en la nota sí, creo que sí están bien ordenaditos los códigos, ¿no? ¿Tienes cualquier duda? Entonces, el código era este. Vamos a ver si sí hubo mejora, ¿no? La iterativa. Vamos a ponerle directamente 10.000.08, ¿ok? Se ve. Y está a las 5. Un segundo, de 17 a un segundo, estuvo muy bien, ¿no? Y pues ya vieron que la FFT iterativa pues es mucho mejor, ¿no? Disminuyó en 17, se dividió entre 17 el tiempo, con así vectores saliendo. Entonces la siguiente clase vamos a estar checando ya puros problemas y cuestiones sobre la precisión que les dije que se quedó pendiente, ¿no? Ver hasta qué punto esto es preciso, porque usamos números doubles de forma intermedia, a pesar de que la entrada siempre va a ser con números enteros y la salida también. De forma intermedia estamos usando números enteros, entonces vamos a analizar eso un poquito más a detalle y por aquí al final les voy a dejar el link de implementación que está más cortita, pero esta ya funcionó excelente, ¿no? Ya dio en un segundo y eso es lo que usualmente se tarda. Creo que la que yo tengo se tarda medio segundo, pero según yo lo que optimizo, esta de aquí, pongo rápido, este de aquí, este código, junto con la función del reversión de bits. Les dije que hay dos cosas por optimizar aquí. El reversión de bits se puede hacer también más eficiente, pero eso ya aquí no lo vamos a ver. Y también lo que se puede hacer más eficiente es esta parte del PAU. Este PAU es un poquito costoso, a pesar de que es constante, es costoso. Entonces, otra técnica que pueden usar es cada capa precalculen todas las potencias de omega, así de forma sucesiva, para que no usen PAU. Y eso, según yo, todavía le disminuye a la mitad del tiempo de ejecución. ¿Vale? Esa pues ya ustedes lo implementan, pero no sé si tengan dudas con cualquier cosa que vimos hoy. Dudas. No, Daniel. Ok, aquí. El cambio era aquí restarle a 1 a B, ¿no? Bueno, pues creo que hasta aquí todo esté claro. Ya fueron 3 clases de teoría. Las otras, vamos a ver según yo otras 2 nada más. Vamos a ver puros problemas, ¿vale? Y ahora sí la aplicación de esto. Y ahora sí esto va a ser, lo que va a ser cajita negra casi va a ser el método de la convolución, donde resiciamos la potencia de 2 más cercana, multiplicamos. La multiplicación ya, cada que resolvamos un problema, vamos a asumir que ya la hacemos en el log n y ya no nos vamos a preocupar qué hay adentro de esa función. Simplemente pues ya lo hace y ya. Y lo que hace pues esto, pero ya hasta aquí llegó la teoría, ¿vale? Entonces pues gracias por estar aquí, que tengan muy buena tarde. Cualquier duda ya saben, pueden mandarme mensaje.